Hola, ¿cómo estás? Bienvenido un día más al suelo de mi casa. ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Tengo sofás, tengo sillones, tengo sillas, tengo sitios donde sentarme, sí, pero yo me encuentro muchísimo más cómoda en el suelo. Ahora hacía días que no grababa nada. He estado un poquito malita de la voz, yo no sé si tuve COVID o qué, pero he estado arrastrando bastantes semanas tos que estaba con mis pacientes ahí entre medio. Perdón, que me ahogo con el vasito de agua. Y nada, ahora ya estoy muchísimo mejor, ya no tengo tos casi, solo me hago de vez en cuando y estoy muy motivada, con muchísimas ganas de grabar este episodio. Si no me conoces, yo soy Andrea, soy psicóloga, entonces en este podcast tratamos temas de todo un poco, pero sobre todo enfocándolos o encarándolos siempre a que aprendas más sobre salud mental o que te puedas con situaciones que te puedas identificar en tu día a día y puedas darle un poquito de vueltas o reflexionar sobre cosas que te puedan suceder, y siempre de la forma más sana posible, por supuesto, porque aquí es un espacio en el que queremos ser lo más sanos posibles y que sea un entorno súper seguro. El tema de hoy viene inspirado porque hace 2 días yo estaba viendo Netflix, que hacía mucho que no miraba Netflix, porque ahora cuando tengo tiempo libre para dedicar a no hacer nada, tengo la tendencia a que en lugar de Netflix miraba TikTok o Instagram en tema de ocio. Entonces quería cambiar un poquito eso y en Netflix vi que había el documental de Simone Biles y digo, me da un poco de pereza, pero como están siendo las Olimpiadas y me gusta y estoy enganchada, pues digo, venga, voy a dar una oportunidad, porque además sabía que con Simone Biles hace 4 años, en las anteriores Olimpiadas, pasó algo, que yo no me acabé de enterar del todo, pero sí que sé que pasó algo con el tema de salud mental de Simone Biles. Total, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Es muy chulo de ver, te da para reflexionar mucho, que es lo que vamos a hacer hoy aquí, hablar y utilizar su caso como reflexión. Y me parece que está todo muy bien encarado, muy bien enfocado, y lo trata de una forma muy sana, lo que le pasó a Simone Biles, y puede ser un gran ejemplo. Me parece que Simone Biles es un gran ejemplo en cómo gestionó la situación, que ahora pongo un poco en contexto. ¿Quién es Simone Biles? Es una gimnasta americana de Estados Unidos que ha ganado muchísimas medallas, es de las mejores del mundo, me lo he apuntado, 25 medallas de campeonatos mundiales, y en los Juegos Olímpicos de Río 2016 ganó 4 medallas de oro y una de bronce. O sea, es una máquina, una pasada esta chica. ¿Y qué pasó? Pues que las Olimpiadas de 2020, que era el año del COVID, tuvo que abandonar por temas de salud mental, y explica un poco en el documental todo lo que le sucede, cómo lo lleva, qué le pasa y así. Más allá de eso, tema de Juegos Olímpicos. Yo no sé cómo lo estáis viviendo vosotros, pero yo cada vez que me pongo un deporte o estoy en el gimnasio y veo que están poniendo algún deporte, yo me mantengo enganchada. Y me mantengo que no he visto ese deporte en mi vida. No lo he visto, pero como si lo conociese de toda la vida. Si yo supiese cuáles son las reglas o tuviese un favorito para ganar. Y mira que normalmente pues vas con tu equipo España, pero es que hay muchos juegos que no compite España y yo voy con cualquiera. O sea, es que me emociona cualquier país, me da igual. La cosa es que te emociona todo lo que hay detrás, ¿no? Supongo que, haciendo un poco de reflexión, los Juegos Olímpicos serían como un paralelismo de lo que vivimos nosotros en nuestro día a día, de los retos de nuestro día a día, pero llevados al extremo, ¿no? En su caso, está representando un país, por supuesto, tiene unas expectativas, tiene una presión encima que nosotros tenemos a menor escala, a menor medida, pero pasas 4 años preparándote, o toda la vida preparándote para un día en concreto, para un momento en concreto, con toda la presión que tienen encima y todo el esfuerzo y el trabajo y las expectativas. Y me parece que es eso, un poquito paralelismo de lo que podemos vivir en nuestra vida a menor escala. Te pasas semanas estudiando para un examen, 1 hora, un momento que depende de 1000 factores, que te puede salir mal porque ese día te encuentres mal, porque te distraiga algo, porque te suceda algo. A nivel de trabajo, pasas años trabajando en cosas que no te gustan para llegar al trabajo que quieres.
todos los esfuerzos que hacemos en nuestro día a día para llegar a un momento en concreto o para sentir que todos nos lo jugamos en momentos en concretos, ¿no? Reuniones en concreto, entrevistas de trabajo, todo como momentos cruciales que creo que, bueno, pues podemos extraer un poquito lo que tiene en común con las Olimpiadas, ya digo, a otra escala, pero podemos sacar muchas cosas de ahí. Y también como reflexión así por encima. Claro, tú ves a un deportista y ves que tiene que cuidar muchas cosas para rendir en su deporte y para cultivar esa habilidad que tiene, ¿no? Ese skill que de esto habla Simón en el documental. Tienes que cuidar tu alimentación para rendir físicamente, tienes que cuidar tu mente también para conectarte bien con tu cuerpo, tienes que cuidar tu entorno, tienes que cuidarlo todo. Y parece que como es algo físico, es muy evidente, pero cuando en nuestro día a día con cosas como nuestro trabajo o con nuestros estudios, también es importante que cuidemos todo el contexto, tanto que nos cuidemos físicamente para rendir, porque nuestro físico y lo que metemos a nuestro cuerpo también nos ayuda con nuestra mente a rendir, a concentrarnos, a que nos encontremos bien para rendir en nuestro día a día, la alimentación, en nuestro entorno, el equilibrio, la conexión, todo eso es igual de importante en tu día, aunque en los deportistas se vea a nivel extremo, nuestro cuerpo somos un todo y también no podemos descuidarlo porque si no vienen los problemas. Y en el caso de Simón, pues vamos a verlo más en concreto. Más específicamente, lo que pasó con Simón o que se ve en el documental es que, como bien dicen, era el año del COVID, había aislamiento y ellos, todos los deportistas, tuvieron que ir a Tokio sin su entorno, sin su familia, porque no se podía en ese momento por las restricciones. Y también ponen en contexto que venían de entrenar en un momento en el que ibas de entreno a casa, no tenías distracciones y todo lo que le daba a tu mente para pensar era en lo mismo, en el deporte, en la gimnasia, y no tenías esa distracción o esos momentos para ti de conectar con otras partes de tu vida. Como era muy complicado, ¿no? Porque estás solo y solo le da para pensar en tus preocupaciones o en tu enfoque de ese momento. Entonces, viniendo de ese contexto ya, que es un contexto que no es el mejor mentalmente, ¿no? Que estás como obsesivo y estresado únicamente con una cosa, llegas a un sitio en el que tienes un estrés y una presión máxima. Ellos hablan de las expectativas que habían puestas sobre ella, o sea, que ni siquiera se dudaba que fuera a ganar medallas, la cosa era cuántas iba a ganar. Ya ni siquiera se planteaba el hecho de que no pudiese ganarlo. Entonces tú imagínate que esto, lo que digo, que es un ejemplo a gran escala de lo que podría ser la vida de muchas personas que ponen unas expectativas, ya no dudan de que vayas a sacar el excelente, dudan de que vayas a sacar un 9 o un 10, ya no dudan de que vayas a entrar a la universidad, dudan de si vas a quedar de las primeras, ya no dudan de que vayas a rendir en el fútbol o en el vóley o en el gimnasio, dudan de cosas que ya se dan por obvias y es una presión que todos podemos llegar a tener encima, ya digo, a menor escala y que nos afectan. En su caso, ya digo, todo el mundo, todo un país, además viniendo de un país como Estados Unidos, que todo el mundo sabe que lo único que importa es la ambición, el llegar a ser el mejor, y tu salud mental, tu vida en general, está relegada a un último puesto, podríamos decir, porque lo más importante es que rindas. No se tienen en cuenta tus necesidades, solo el resultado, de alguna forma, ¿no? Entonces, hay cosas buenas de mentalidad ambiciosa, en muchos aspectos, pero después en general, que yo el otro día vi un vídeo de una chica que era americana de Estados Unidos y decía que allí no se tienen vacaciones normalmente, o sea, no es lo normal que una familia promedio tenga vacaciones para irse por ahí, o sea, que allí la mentalidad es trabajar y ya está. Esa es la mentalidad máxima. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes la presión de Estados Unidos, de un país que tiene una mentalidad muy rígida en cuanto a los resultados. No se tiene en cuenta normalmente la salud mental. Y por eso digo que Simone Biles fue un ejemplo en el sentido de tenerse en cuenta, porque lo que pasó, así para seguir poniendo en contexto, fue que fue a saltar, lo que sale en el documental, porque yo no sé más allá de lo que sale en el documental, fue a hacer un salto y la gente alucinó porque nunca había hecho lo que hizo en ese momento, que fue únicamente dar una pirueta o algo así, o que se vio que no le salió como le tenía que salir. Y todo el mundo alucinando porque nunca habían visto que le saliera eso así.
Entonces ella acaba el salto, se ve que está muy rayada, la verdad, está preocupada, va, habla con su entrenadora, llama a su madre, que esto me pareció también maravilloso, y decide abandonar porque lo que explica que le sucedió después es algo que en gimnasia se llama twisties, que se produce una desconexión entre tu mente y tu cuerpo. No es capaz de controlar lo que le está sucediendo a tu cuerpo, entonces hay esa desconexión. ¿Qué pasa? Que en su caso es extremadamente peligroso porque estás haciendo un ejercicio que si caes mal es que te puedes llegar a desvivir, te puedes llegar a hacer mucho daño, incluso lesionar a niveles muy graves. Entonces ella decide abandonar. ¿Por qué? Por salud mental, porque tiene esta ansiedad, malestar, estrés y que le produce esta desconexión mente y cuerpo. Más adelante también explica que esto es debido a un trauma, es decir, algo que yo no tenía ni idea, que es que sufrió abuso sexual por parte de... No sé si esto se puede decir en YouTube, porque esto también lo voy a colgar en YouTube. Bueno, ya lo he dicho, es lo que hay. Sufrió este abuso por parte del ex médico del equipo de Estados Unidos y es algo que dice que le afecta. No explica muy bien cómo lo afecta, pero entendiendo cómo funciona el trauma, ahora vamos a explicar el por qué pudo afectarle, porque la gente... Por lo general, la lógica es, bueno, es algo que te pasó, que tiene que ver con que tú estés en ese momento en los Juegos Olímpicos y te produzca la desconexión mente y cuerpo. No tiene ningún sentido, ¿no? Tiene sentido cuando sabes cómo funciona. Entonces todo el mundo la juzgó, obviamente, por abandonar. No se esperaba menos, ¿no? Tenían unas expectativas sobre ella que no cumplió y obviamente es de ser débil, es de ser floja el abandonar porque tú no estés bien mentalmente, ¿no? Tendrías que sobreponerte a tus dificultades mentales y hacer el ejercicio. Claro. Si tú entiendes el contexto de lo que le está sucediendo a esta chica, que no es capaz de controlar su cuerpo cuando está en el aire, dices, ostras, claro que abandona, porque si no, lo que hubiese sucedido es que se hubiese podido hacer mucho daño, incluso, ya digo, desvivirse, y que entonces todo el mundo se hubiese sorprendido de una mala caída, qué le ha pasado, tal. Ella fue capaz de sobreponerse, y es una de las cosas que yo quería resaltar sobre su caso, que se sobrepuso a las expectativas que se tenían sobre ella, o incluso las expectativas que tenía ella misma sobre lo que tenía que suceder en ese momento, y decidió mirar por su bienestar. Y su bienestar y su salud era lo primero en ese momento, así que decidió abandonar, sin importar las expectativas. Espera, sorbito de café. ¿Qué pasa? Que esto en nuestro día a día no se ve tan claro. ¿Por qué? Porque las expectativas, obviamente, a menor escala, en el sentido de que, claro, a menor escala, porque no es a nivel de prensa, que te juzguen la prensa, que te juzguen desconocidos, te van a juzgar las personas que igual tienes a tu alrededor, que son las que han puesto esas expectativas sobre ti, o tú misma, que son las que eres la que ha puesto o el que ha puesto las expectativas sobre ti mismo, basado en lo que tú crees que debería pasar. Entonces, que espero que tengo que sacar un 9 en el examen, pues obviamente si no saco ese 9 me voy a sentir fatal porque es lo que debería de pasar y aquí yo no tengo en cuenta mi salud mental porque no estoy poniendo en riesgo físico mi vida, ¿no? Que en su caso era como muy obvio, muy evidente y es como una justificación que vemos como más válida. Como es físico, como te puedes literalmente, objetivamente desvivir, ¿vale? Se entiende porque te pueden dar estos twisties. Que también te digo, antes de que nadie entendiese o supiese lo que le estaba pasando, por eso mismo la juzgaron, porque no era cuestión de vida o muerte en ese momento, entonces la juzgaron. Ahora con el contexto del documental seguramente mucha gente será más compasiva, lo entenderá mejor, pero claro, en ese momento, tú cuando alguien te dice que lo está haciendo por ella misma, ya tendrías que respetarlo y entenderlo porque no sabes lo que puede estar pasando detrás. En su caso, me parece un ejemplo a seguir porque seguramente ella ya estaba muy estresada y tenía muchos miedos. Y todas las veces ella explica que hay un ejercicio mismo, un ejercicio, una técnica, no sé, como unas piruetas que ella hace, que ha sido que ella misma como que lo ha inventado, que no sabía, nadie lo había hecho antes. Entonces, cada vez que ella iba a hacer ese ejercicio, ella está con miedo. Lo ha hecho todas y cada una de las veces, no sé si decía 100, no sé cuántas veces, con miedo. Pero claro, un miedo que tú sabes que detrás no hay un malestar mental del que te tengas que hacer cargo. Es un miedo adaptativo, una tensión, sé que ahora mismo
las cosas pueden salir mal, o que es un momento de tensión, lo que sea, sé que voy a tener miedo y es lo normal y me enfrento y lo hago. Ahora, hay muchas situaciones en las que ese miedo no es adaptativo, que mis capacidades se ven sobrepasadas. Y bueno, voy a entrar un poquito en el trauma para explicarme mejor, porque ahora igual no se entiende lo que estoy diciendo. Bien, ella explica tema de abuso sexual. He vuelto a decir la palabra, que aún me lo vas que espero que no me lo borren. Bueno, caso que lo que decía antes, que hay gente que dice, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué relación tiene? Que hubiese sufrido un trauma, un abuso, con en ese momento que se bloqueara. Lo que pasa, ella no lo explica, pero yo sobreentiendo, o podría ser un escenario que pudiese suceder, ¿vale? Vamos a ahora hacer una teoría que no se sabe si es real, pero bueno, es lo que yo sobreentiendo. Cuando tú sufres un abuso, lo que es más común que pase es que cuando tu cuerpo percibe una amenaza, se siente en peligro, se activa el sistema nervioso simpático, que es el que se aumenta la secreción de adrenalina y se disminuyen los opiáceos, que es lo que hace que estemos más sensibles al dolor, que lo sintamos todo, porque los opiáceos es lo que anestesian un poco el dolor, o lo que nos hacen sentir más tranquilos, más bienestar, todo eso. Que activa esos mecanismos de lucha-huida, de que yo o me ponga a luchar, la amenaza, o haga frente a la amenaza, o escape. ¿Qué pasa? Que si yo no puedo ni hacer frente a la amenaza ni escapar, mi cuerpo, por supervivencia, lo que va a hacer es activar la rama parasimpática del nervio vago, y lo que va a hacer es paralizarse, lo que se conoce por disociación. Se queda parado, se disocia. Y cuando se disocia, puedes sentir eso como una desconexión mente-cuerpo. Bueno, pasa todo lo contrario, se produce una secreción masiva de opiáceos que hace como que tu cuerpo esté anestesiado, como que ya no sientes nada. Entonces, muy probablemente en su caso, o en muchos casos de abuso, lo que pasa es eso: tú no puedes hacer frente a la amenaza, no puedes huir, o tu cuerpo lo siente así, entonces se paraliza, se disocia. En el caso de un trauma, lo que pasa después también es que el cuerpo se condiciona y se vuelve hipervigilante a todos aquellos estímulos o aquellas cosas que te puedan recordar algo al trauma. Algo que te pueda recordar al trauma, o que puede hacerla sentir al cuerpo algo similar al trauma: el estrés. Situaciones de alto estrés, como es estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, lo que pudo pasar es que por condicionamiento su cuerpo se disociase, que sería una versión de estos twisties, ¿no? En el caso de los gimnastas, pues obviamente sientes una desconexión mente-cuerpo, en el sentido de que pierdes la coordinación espacial, sientes una falta de control de tu cuerpo en general, pero en tu día a día, en el día a día de personas que no somos gimnastas, se podría dar de otra forma, como que sientes la falta de control de tu cuerpo, que te sientes adormecido, que sientes que no eres tú, ¿no? Que hay momentos en los que sientes una desconexión de tu cuerpo. Entonces, esa puede ser la explicación de que a ella le sucediese esto. Otra cosa que comentar es que me parece que por parte de la familia hubo una gestión increíble. Cuando ella llama a su madre, le dice, la tranquiliza, le dice, no pasa nada, claro, se van a apañar sin ti, porque seguramente habrían cosas o ejercicios de equipo, no tengo ni idea. Se van a apañar sin ti, tú ahora lo que tienes que hacer es pensar en ti, no pasa nada. Como una tranquilidad que le transmite la madre de que todo está bien, que es todo lo que está bien en este mundo. Después también se ve cómo tiene el apoyo de su marido, de su entorno, de su equipo, que es tan importante en un momento como ese, ¿no? Entonces se ve un poco también cuando vuelve, todo el proceso, que lo explican, y obviamente ahí hay muchas cosas que trabajar, como culpa, vergüenza, toda la presión o expectativas que tiene encima, y que ella toma decisiones como desactivar los comentarios de redes sociales, no le da derecho a nadie a comentar, que me parece ni para bien ni para mal, que me parece algo muy sano, porque es una forma de poner límites en otro entorno, contexto que normalmente no estamos expuestos la resta, ¿no? Es una forma también de limitar porque ella es gimnasta, no es influencer, no es nada que tenga la gente el derecho por el que comentar su situación o juzgarla. Y después se ve que ella, en todo el proceso de recuperación, de conexión mente-cuerpo, primero va a terapia, decide ir a terapia, animada también por su entorno, me parece, vuelvo a decir, muy sano, como por ejemplo su marido la anima, y poco a poco va retomando el contacto, ¿no? Como va rompiendo esa barrera o ese rechazo que igual en un principio, o ese miedo que en un principio podía tener, totalmente lícito, porque viene de una situación
muy estresante. Y se ve como para romper ese bloqueo mental que tiene, esa falta de conexión mente-cuerpo, lo que hace es empezar todo desde cero. Es decir, volver a aprender los ejercicios o a realizar los ejercicios desde lo más básico. No tener la idea de que tengo que ya empezar por todo lo que yo ya sé, yo ya tendría que saber todo esto, yo tengo que empezar por el ejercicio, por la rutina que igual tenía antes de pasar por este periodo de estrés, sino que desde el principio se va estableciendo otra vez conexión mente-cuerpo desde la base y se va trabajando poco a poco, que es lo que muchas veces en nuestro día a día tenemos que hacer. Si yo he perdido totalmente la capacidad de conectar con las personas porque alguien me ha hecho mucho daño, yo tengo que empezar poco a poco. No voy a empezar intentando ser la persona más sociable del mundo. Todo en un proceso gradual y ir sintiendo esa conexión, aparte de terapia y trabajar el trauma que está ahí y que es un condicionamiento, ¿no? Se produjo, yo creo, por lo que explica, un condicionamiento. Y en cuanto a las expectativas, ya hice en los primeros episodios del podcast, ya hice un episodio sobre expectativas, pero aquí me gustaría volver a hablarlo. Es inevitable que hayan expectativas puestas sobre nosotros o que nosotros mismos nos hayamos podido crear unas expectativas o aquello que esperamos o damos por sentado que debe pasar. Ahora, una forma de regularlas. A mí me parece que enfocarlo desde me gustaría que sucediese esto, pero sé que hay muchos factores que influyen y que están por medio y yo voy a luchar a muerte porque las cosas se den así, porque me gustaría que las cosas se diesen así, pero por expectativas propias sobre todo, no por expectativas ajenas. Eso es algo importante. Pero sé que si no se da así, no pasa nada. Y sobre todo, si hay algo que se interponga, como por ejemplo que yo no estoy bien, voy a priorizar siempre antes mi bienestar y mi salud antes que lo que pienso o lo que espero, lo que me gustaría que fuese. Que yo tengo la expectativa de que tengo que conseguir este trabajo o este puesto, vale, voy a luchar a muerte por ello. No porque sea lo que tiene que pasar, sino porque es lo que me gustaría que sucediese. Ahora, si mi salud mental se está viendo perjudicada o si siento que las cosas, esta expectativa no me estás haciendo bien, voy a priorizarme a mí y voy a ajustar esas expectativas a lo que a mí me hace bien, porque la idea que yo tenía es incompatible con mi bienestar, pues lo voy a ajustar. ¿Que voy a luchar a muerte hasta que llegue ese momento? Sí, porque es algo importante para mí. Ahora, mi bienestar siempre va a ser lo más importante, porque aunque no haya peligro físico hacia mi persona, lo que se va a producir cuando hay un periodo de estrés mucho tiempo es que se va a producir lo que se llama, el término se llama alóstasis, que es una pérdida de la homeostasis del cuerpo, el equilibrio. Si yo no estoy bien física, mentalmente, lo que sea, a causa de querer cumplir estas expectativas, me va a producir malestar a largo plazo y sé que a largo plazo va a ser muchísimo peor. Y me voy a perder a mí misma. Y algo que decía Simone Biles era que se sentía como una prisionera de su cuerpo y su mente, como que era incapaz de tomar el control. Y eso es lo que te pasa si no te cuidas a ti misma, que te acabas sintiendo una prisionera porque cuando ya llegas a ese punto eres incapaz de sentir que puedes gestionar las cosas que te están pasando. Ajusta las expectativas a ti, a lo que tú quieres y lucha a muerte por ellas, pero siempre pensando que es lo que me gustaría que pasase, pero no lo que tiene que pasar. Lo que me gustaría, pero no es lo que tiene que pasar. Y bueno, después, aprendizajes. Si sientes que te ha pasado algo similar a Simone Biles, en los que te has sentido fuera de control, que has sentido una desconexión de tu cuerpo, que has tenido alguna dificultad, problema de salud mental, poco a poco, mira primero por ti. Las expectativas son expectativas, pero las puedes ir reajustando a tu vida, a las cosas que te van sucediendo. Y obviamente es muy fácil decirlo, es complicado hacerlo porque, por ejemplo, en su caso, si te tiras meses opositando para un examen y te sale mal, hay una frustración que hay que gestionar y es completamente normal. Pero oye, es que hay muchos factores que entran en juego
y las cosas no siempre salen como esperábamos, pero yo sé que he luchado a muerte, lo he hecho según mis valores y ajustándome a lo que mi cuerpo necesita, que eso es la meta final, ¿no? Cuidar de mi cuerpo siempre está por encima de todo lo demás. Y después, cada día nosotros mismos estamos en unas mini olimpiadas para conseguir un momento, algo en concreto, pero más allá de ese día, de ese momento en concreto en el que te pones a prueba o que eres juzgado o que hay unas expectativas sobre ti, hay todo un proceso que es lo que, por eso nos emocionamos con las Olimpiadas, ¿no? Porque lo vemos ahí como toda la lucha que han tenido que hacer esos deportistas, toda la perseverancia, la ambición, la constancia, el cuidado hacia ellos mismos que han tenido que tener para llegar a ese punto en concreto. Piensa que tú también cada día estás en unas mini olimpiadas para llegar a conseguir cosas específicas en tu vida y que lo más importante es todo lo que has puesto ahí por medio, tus valores, en el camino, has sido fiel a ti, te has cuidado, has trabajado duro para llegar a ese momento y en ese momento pueden pasar 1000 cosas, pero tú todo ese camino ya lo has construido y te da una base para que quizás en las próximas Olimpiadas, como fue el caso de Simone Biles, puedas ganar algo o que tú estés orgullosa de tu propio proceso, de tu propio camino y puedas gestionarlo de una forma mucho más sana. Y que las expectativas que tienes que tener son las tuyas mismas y ajustarlas, irlas reajustando dentro de lo que se pueda. Y toma el ejemplo de Simone Biles, que abandonar es que no es un fracaso, es una victoria porque podría pasar algo mucho, mucho peor. Y cuidar de tu salud mental, de ti mismo, es una victoria. Así que muchas veces no vamos a poder hacer aquello que teníamos pensado por cuidarnos a nosotros mismos, pero es que está bien, porque si no, eso puede tener consecuencias muchísimo más graves y no hace falta nunca llegar a ese extremo para que los demás sean conscientes o vean esos peligros, ¿no? O sea, esas consecuencias mucho más graves, ¿no? Porque ella podía haberse quedado, haberse hecho daño y que todo el mundo hubiese dicho, ostras, mira, estaba mal, tal, la entendemos, se tiene que tomar un tiempo para recuperarse, lo que sea. No, pero es que yo sé que ahora mismo lo necesito antes de que llegue a suceder eso. Entonces me lo doy a mí misma porque los demás no tienen que verlo. Sí, la salud mental es invisible, pero yo la siento. Entonces si la siento yo, me lo doy a mí misma y tengo mi proceso. Nada, un besito muy, muy grande. Si os gustan las Olimpiadas y estáis como yo ahí todo el día emocionadas o emocionados, pues eso, que además empezaron el día de mi cumple, el 14 de julio. Mira, será una señal. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao, un besito.